Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Rafael García Lázaro, que bien, él es el CEO y fundador de Hackback Security, que es una empresa dedicada a la docencia y de igual manera que al entrenamiento especializado, también a los servicios de ciberseguridad. Pues bien, está también mis compañeros del grupo Elite de OYEC y de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Rafael García, que es pentester y auditor en ciberseguridad. De igual manera es CTO de Hack by Security, docente de diferentes ciclos formativos orientados a la ciberseguridad, hacking ético y ciberinteligencia. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Rafael. Bienvenido. No, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer y cuando me comentasteis, oye, pues que te queremos entrevistar, yo encantado de apoyaros, de ayudar a todo el mundo y la verdad, como digo, es un honor y un placer ser entrevistado por vosotros. Pues bien, Rafael, la pregunta obligada es, ¿desde qué edad surgió esta curiosidad por los ordenadores y la informática en primera instancia? ¿Y a partir de cuándo decidiste que la seguridad informática o la ciberseguridad ya sería un tronco ya fuerte en tu vida y como ya esta área de especialización? Yo creo que, bueno, empezamos muchos de nosotros de la misma forma, es lo típico, es jugando, ¿no? Empiezas jugando pues con videojuegos, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo ya unos cuantos años, yo arranqué mi primer ordenador, yo recuerdo era un Amstrad CPC 464 de cassette, o sea, hacer algo pues, que tiene ya un mogollón de años. Recuerdo también por ahí un Atari también de cartucho, bastante viejo. Y siempre empiezas a trastear un poco, pues, como eres pequeño, pues con esos videojuegos. Y dices tú, pues bueno, empiezas a programar un poco, empiezas a ver pues todas las posibilidades realmente que tiene la informática y que en aquel momento pues era pues, una locura pensar a dónde ha llegado ahora mismo. Pero la verdad es que empiezas a experimentar ciertas cosillas en ese parte de videojuegos, que es lo que más nos interesaba, yo creo, cuando somos pequeñajos, por lo menos en aquel momento, que lo del pentesting, el hacking y demás, era algo demasiado lejano, por lo menos aquí en España, y algo, pues bueno, diferente. Y dices, tengo un videojuego, venga, va, ¿y cómo puedo pasarme una fase? Y dices, ostras, en aquel momento, pues pensad que, o recordad que no había nada de Internet, prácticamente no existía Internet como tal, como lo conocemos hoy día, y todos los videojuegos se almacenaban en local. Y dices tú, ostras, si el videojuego se almacena en local, eso significa que se guarda todo el progreso que yo voy haciendo, ¿no? Pues vamos a abrir el ficherito y a ver qué contiene. Abres el fichero, te empiezas a encontrar a veces con números, letras, pero empiezas a diferenciar ciertas palabras que, bueno, en aquel momento yo ya tenía pues ciertas nociones de programación y demás, y dices, ostras, aquí esto me está diciendo que es el número de vidas que tengo. Oye, y si en lugar de poner 3 pongo 50, ¿qué pasa? Lo guardas el vídeo, guardas ese archivito, arrancas otra vez el videojuego y ¡pum! Apareces con 50 vidas. Dices tú, va, esto ya para mí es el no va más. Es decir, y empezabas a cambiar armas, empezabas a cambiar características de los videojuegos y resultaba que arrancabas un videojuego siendo el mejor, vamos, tenías armas hasta incluso no se podían conseguir en el propio videojuego, salías con ellas de partida. Y dices, pues esto mola. La verdad que esto de la informática, pues mola. A partir de ahí empecé a estudiar informática en la Politécnica de Madrid, más tarde, ya pues con 18 añitos, y vas viendo que la verdad que sí que te gusta, que te llama el gusanillo y que toda esta parte pues es muy divertida. Esto de romper cosas, porque al fin y al cabo pues un hacker se dedica muchas veces a romper cosas, a hacer cosas que no supuestamente que no están preparadas las aplicaciones para ello. Y la verdad es que empiezas a ver que es muy divertido. Vas evolucionando, vas creciendo y vas pasando por diferentes posiciones y diferentes puestos. Pues, con lo cual, pues bueno, empiezas a ver ahí ya muy temprano que el hacking es lo tuyo y que te gusta romper cosas, sobre todo la parte de software. O sea, la parte del hardware yo la dejé un poco apartada, me encanta también, pero la dejé un poquito apartada la parte del hardware hacking. Pero bueno, me dediqué más a la parte de hacking de software. Y a partir de ahí, pues bueno, fui evolucionando, creciendo, hasta el final, pues montar la empresa en la que estoy, pues con un compañero, con un par de compañeros y muy feliz y muy contento, la verdad. El tema hacking es muy censurado en todas las redes sociales y a todos los que formamos parte de esta gran comunidad en algún momento nos ha afectado.
¿Cuál es tu opinión sobre esto y de qué manera te ha afectado? Pues sí, sí me ha llegado a afectar. O sea, es decir, la verdad es que, pues bueno, incluso llegué a tener un pequeño canal de YouTube, el cual apenas tiene 4 vídeos y medio, como quien dice, pero bueno, empezar la censura es por desconocimiento total, puro y duro. O sea, es decir, lo que se pretende, lo que la mayoría de la comunidad hacking o de hackers pretende es compartir su conocimiento. Es decir, no pretende otra cosa, no pretende, oye, si haces esto vas a hackear la NASA. Oye, no, 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 olvídate. O sea, es decir, es que ningún hacker realmente hace eso lo hace un ciberdelincuente. Nosotros te enseñamos a, oye, pues vamos a hacer, no lo sé, un buffer overflow sobre tal programa para que casque. Dices, bien, estupendo, pues ya está, no pasa absolutamente nada. Enseñamos que hay deficiencias en el software. ¿Para qué? Pues para que la gente realmente las corrija, para que la persona que se encarga de ese software las corrija. Y en cuanto a afectarme, sí, o sea, es decir, en cuanto empecé a subir 2 vídeos, ya ves tú, de instalaciones, ojo, que subí vídeos de instalaciones a YouTube, YouTube me empezó a censurar. Y dije yo, pues bueno, pues si me empiezas a censurar un vídeo, el segundo vídeo, el tercer vídeo, se te quita la ilusión y se te quitan las ganas. Y eso, la verdad es que defrauda mucho, sobre todo a la gente que está arrancando. Es un chavalito que puede tener 14, 15 años, que le encanta el hacking y dice, pues voy a crear un canal de YouTube con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo y cosas que pueden ser muy básicas para la gente, pero oye, le hace mogollón de ilusión. Sube el primer vídeo, tiene 7 visitas y pum, se lo censuran. Dices tú, ostras, bueno, venga, voy a intentar subir otro segundo. Subes un segundo vídeo, pum, y te lo censuran. Y haces tú, ¿y ahora qué hago yo? Pues nada. O sea, es decir, el chaval se queda pues un poco como diciendo, pues no puedo realmente dedicarme a lo que quiero o contar lo que yo quiero. Y eso es un gran problema, pero es lo que digo, sobre todo por desconocimiento de la gente. Siguen pensando que los hackers seguimos siendo malos, que estamos aquí para romper y para robar a la gente. Y dices, sí, la verdad es que no, es totalmente lo contrario. ¿Qué tal, querido Rafael? ¿Cómo te va? Un placer tenerte acá. Mira lo que acabas de comentar, justamente ha dado como así, un anillo al dedo. La verdad Sí, sí, que sí. iba por otro lado mi pregunta, pero ahora ya no hay pregunta, ahora ya vamos a hablar del tema. Y que este tema de la censura, para, para todos los oyentes que saben que el contenido hacking o como tal, de alguna manera, como lo acabas de mencionar, se toma, de hecho ya está planteado mal el término hack, que piensa que es algo malo y demás, y siempre lo decimos en todos los podcasts, que en realidad somos investigadores apasionados por la seguridad, por personas que estamos todo el tiempo, de alguna manera, como decir, estamos rompiendo cosas, pero para después luego arreglarlas, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No tiene sentido, sino. Y yo me acuerdo de este Null Byte, creo que era, me acuerdo que tenía 200.000 y tantos seguidores y le dieron de baja también por su contenido. Y como yo hay muchos, ¿no? Como yo también hay, entre medio está la OIEC, creo que era, que también le dieron de baja muchos videos y Ujú. empezaron a banearlo por el podcast. ¿Qué pensás de esto? O sea, el Internet como tal, para vos, yo tengo un concepto de lo que es el Internet. El Internet nos muestra lo que nos quiere mostrar. Google, Facebook, nos muestra lo que queremos ver, creo. Pero ya no es como antes que no tenemos la capacidad, digamos, de poder, eh, libertad de Ujú. una manera de poder navegar sin límites. No voy a entrar en términos de que nosotros conocemos muy bien cómo navegar en estas olas, Sí. Ujú. pero ¿qué pensás de este tema de ya que lo tocas el tema, de la censura y demás y todo esto? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Porque, o sea, es contenido inapropiado, es. O sea, ¿te das cuenta? Correcto. Pero ver TikTok como las niñas se desprestigian no es contenido inapropiado, ¿no es? ¿Te das cuenta? Ujú. No, no, es que es totalmente cierto. O sea, es decir, yo creo que es miedo muchas veces. Mm, yo siempre, bueno, en todas las charlas y demás que damos siempre digo lo mismo. Hola, me llamo Rafael García y soy hacker. Y no pasa nada, ni estoy detenido por la policía. Y no pasa absolutamente nada. Dices, a ver, una cosa es un hacker y otra cosa es un ciberdelincuente. Y ya cuando les empiezas a explicar esa diferencia entre hacker y ciberdelincuente o cibercriminal, pues oye, pues lo empiezan a ver.
Pero tenemos muy mala fama, entre otras cosas, pues por el cine. Es decir, siempre se cuenta, siempre se ve, no, ese hacker, ¿quién es? Pues ese chico o esa chica que está encapuchado, que está en un sótano, que no habla absolutamente con nadie, que no se relaciona con nadie y que además siempre lo único que quiere, pues es, bueno, primero que es un apasionado de los videojuegos, bueno, vale, muchos somos también apasionados de los videojuegos, no hay ningún tipo de problema en ese sentido, pero lo que quiere es hacer el mal, robar, etcétera, etcétera. Y dices, no, 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 como muy bien has dicho, o sea, un hacker es un investigador. Y de hecho también siempre digo lo mismo, para mí hay una relación muy directa, lo que es entre la rama de la medicina, ya os explico, y la rama del hacking. Dentro de la medicina, cuando alguien estudia medicina, no es lo mismo un cirujano que un médico de cabecera. ¿De acuerdo? Cada uno se especializa en una cosa totalmente diferente. Y dentro del hacking es exactamente igual. Hay hackers que están dedicados a una rama y hackers que están dedicados a otra. ¿Qué sucede? Que el desconocimiento total sobre qué hacemos, porque al fin y al cabo muchas veces nos ven y dices, estamos delante de nuestra pantalla, ven que estamos en una pantalla negra que, oye, bendita pantalla negra de Linux, Windows o el sistema operativo que utilices, me da exactamente igual, y estás ahí escribiendo códigos a saco y suceden cosas. Claro, como no entienden que esas cosas pueden suceder porque alguien ha metido la pata, no tú, tú has descubierto un fallo de seguridad. Alguien programando ha metido la pata, dices, y llegas a ver cosas que a lo mejor supuestamente no debes ver. Dices tú, ostras, pues la gente tiene miedo. Y ese miedo a lo desconocido es lo que hace que haya censura. Y es algo que yo no entiendo. Dices tú, bueno, como fantásticamente has dicho, dices, hay censura de lo que se comenta al principio, de una instalación, ojo, una instalación, que el vídeo era ejecuta apt-get no sé qué, no me acuerdo exactamente el programa, y abría un fichero de configuración y decía, se configura así y así, lo ejecutaba, o sea, hacer un pum, ejecutarlo y ya está. Ni siquiera mostraba cómo se utiliza y me llegaron a censurar ese vídeo. Y dices, y no censuras ciertos vídeos de menores, de violencia, etcétera, etcétera. Dices tú, pues no me parece realmente para mí nada ético. O sea, decir, siempre nos están añadiendo la coletilla de hacker ético, y dices, venga, vale, pues si nosotros somos éticos, ¿por qué el resto de la gente no sigue la misma ética? Pero bueno, Pero no lo sé. Es decir, eso que acabas de mencionar, disculpa, justamente me gustó esa comparativa. Un médico y un hacker. O sea, ¿te das cuenta? O sea, uno pensará, ¿qué tiene que ver un médico con un hacker? O sea, nada que ver, ¿no? Pero mira, lo que pasa es que hacemos ciencia. Se sí. denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación, el estudio, la investigación sistemática y razonado de la naturaleza de la sociedad y el pensamiento. En esta parte, el objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlo y explicarlo. No en el metaverso, aquí no, en lo real, ¿no? Entonces, hacemos ciencia y lo que estamos haciendo es ciencia, pero nuestra ciencia está mal. Creo que las palabras, no hay que usar el término hacker porque ya estamos trillados, como se dice, ¿no? Pero como lo acaba de mencionar tal cual, es la verdad que, pero me gustó esa comparativa. ¿Qué tiene que ver un médico con un hacker? Hacen ciencia, simple. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que ese desconocimiento realmente de nuestro trabajo es el que es nuestra lacra realmente. Es decir, se nos ven como alguien que está ahí, que no sabemos lo que hacemos. Pero yo creo que también esto sucedió hace unos años directamente con los informáticos en general. O sea, es decir, a los informáticos en general, ya independientemente de que fuesen hackers o no, pues la típica persona que llegaba, estaba en el departamento técnico y lo que hacía muchas veces era, pues bueno, es instalar sistemas operativos, configurar impresoras, típica persona pues de CAU de nivel 1, eh, como no sabían cómo instalar un sistema operativo, los tenían un poco como marginados, como apartados. O sea, es decir, a todos los departamentos de informática siempre se les ponían ahí apartados de la mano de Dios. Y dices, ¿y dónde están estos? Bueno, llamas al departamento de informática y que él te lo solucione. Y tenías que, ostras, que ser informático no significa que sepamos programar un vídeo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto, pues bueno, éramos chavales para todo. Sobre todo cuando arrancábamos, estábamos estudiando, estabas a lo mejor en la universidad de becario o en algún sitio, y dices, y en aquel entonces, pues no, nada, el informático vale para absolutamente todo, y nos tenían un poquito apartados de todo. Pues bueno, poco a poco, ese término de informático ya ha sido, pues está siendo mucho más aceptado, porque la informática sí se está metiendo ya en todos los sitios y la gente ya sabe lo que hace realmente un informático, por lo menos
lo orienta un poco, no es tan desconocido. Eso nos está sucediendo, yo creo que ahora mismo a nosotros. El hacking y la ciberseguridad realmente tiene muchísimos años. O sea, es decir, esto no es un término que haya salido ahora. Lo que pasa es que ahora a las empresas les empieza a picar el bolsillo, les empieza a doler el bolsillo porque hay chavales, chicos o chicas, que el género es exactamente igual, efectivamente, es decir, da exactamente lo mismo que sea un chico que sea una chica, llega, ataca a una empresa y tumba la página web y haces tú, ostras, ¿y esto por qué? ¿Qué ha pasado? Y dices, oye, pues mira, ha sucedido por esto y por esto. Y eso pues empieza a doler a las empresas. Ese es el motivo por el cual nos empiezan a tener miedo o ese desconocimiento total. O, por ejemplo, salen siempre que sale, además es que en este caso, bueno, no quiero hacer publicidad de ellos, pero bueno, ciertas marcas de coches eléctricos que son muy conocidos, en cuanto salen al mercado, siempre aparece, vamos, no te voy a decir al día siguiente, pero en un breve espacio de tiempo, alguien que demuestra que es capaz de abrirlo a distancia, que puede hacer cosas, y claro, eso desprestigia muchísimo a una marca. Y claro está, dices tú, ostras, ese carácter de investigador, pues a veces no es premiado, que para mí debería ser premiado, pero se nos sigue teniendo ese miedo y vienes aquí para hacer el mal, dices, no, vengo aquí para protegerte, te estoy demostrando que tu coche se puede abrir a 200 metros sin ser tú o a 100 metros sin ser tú y me puedo acercar y te lo puedo robar. Con lo cual, creo que te estoy ayudando. Es decir, no estoy haciendo el mal. Ni siquiera estoy diciendo muchas veces cómo se abre el coche. Te lo estoy demostrando con un vídeo, oye, pero no te enseño cómo, para que la gente lo sepa y lo conozca. Y ese es el problema. Totalmente, yo creo que estamos regresando como a la época del oscurantismo, ¿no? Donde ahora ser inteligente, tener conocimiento está mal saber, está mal conocer, porque pues justamente puedes impactarles al bolsillo y pues pobrecitos, ¿no? Como no quieren gastar en ciberseguridad, porque la verdad es que son gastos fuertes, son gastos necesarios, pero pues siguen creyendo que es un lujo, ¿no? Hay muchas empresas que siguen creyendo que tener pues tu Blue Team, tu Red Team es un lujo que pues no se pueden dar porque pues hay que gastar en otras cosas. Pero bueno, yo creo que el hacker siempre está buscando, ¿no? Siempre está buscando la manera de comunicarse, de compartir. Pues ahí están los canales IRC, MPP, Tox, está Tor, está la Freenet, hay muchos lugares, ¿no? Justamente. O sea, no, Sí. no van a poder detener esto, porque pues No, prácticamente eso está está correcto. Además, eso está esta, pues clarísimo. no revolución, porque hace unos años de buscar, de tratar, de encontrar, pero tú cómo ves esto ya como con esta, digamos, ¿le ves pasión en esta cuestión de la búsqueda de las maneras? Sí, sí. Es decir, a ver, yo creo que el buen hacker tiene que estar súper apasionado por lo que hace. Si no, se va a frustrar enseguida. O sea, es decir, yo veo pues a chavales, porque de vez en cuando, pues todos los años cogemos a 4 o 5 chicos en prácticas y demás, y obviamente nos vamos quedando con los mejores, eso es lógico, ¿vale? Pero empiezan a lo mejor a trabajar, incluso se enfrentan a algún tipo de reto de cualquier plataforma, Hackbox, etcétera, etcétera, y si realmente no les gusta o no sienten esa pasión, se frustran mogollón en cuanto no consiguen esa bandera, ser root, etcétera, etcétera. Digo, no, es decir, que la meta o el objetivo no es conseguir esa banderita o conseguir ser root o ese flag de esa máquina, es entender cómo lo has conseguido. A mí me da exactamente igual que lo consigas o que no lo consigas. Si eres capaz de entender el proceso, el método, etcétera, etcétera, realmente estás aprendiendo. Y un hacker, al fin y al cabo, el problema, para bien o para mal, es que tiene que saber de todo. Después te especializas, pero tú cuando arrancas de inicio dices, es que tengo que empezar a aprender redes, sistemas operativos, servidores web, un poquito de programación. O sea, necesitas saber un poco de todo, al menos inicialmente. Después ya te especializas en lo que más te guste, en lo que más te llame la atención, pero inicialmente no te queda más narices que saber un pelín al menos de todo. Y eso desgasta mucho. Por lo tanto, o tienes pasión o lo vas a tener complicado. Bien, Rafael, a mí me gustaría abordar precisamente el tema de la formación especializada
Veo que de igual manera que nosotros te dedicas a formar alumnos, te dedicas a tener también una comunidad de respaldo. No solamente está como el hecho de, pues ya te doy un curso y salte por ahí a pasear o a ver qué te pasa. Creo que las personas necesitan bien como una especie de seguimiento, carrera. Ahora, a mí me gustaría preguntarte algo específico. Al igual que tú, pues aquí también manejamos una organización. Algo de lo complicado es encontrar los perfiles. Precisamente hay gente extremadamente técnica, pero luego no tiene facilidad ni siquiera de expresarse con el cliente o poder hablar. Entonces tampoco necesitas una persona que luego, cuando llegue en la parte de los soft skills, no los pueda llegar a desempeñar. ¿Cómo le haces para contratar a las personas? ¿En qué te fijas? Un CEO de una empresa de hackers tiene que estar a cargo de muchas personas, pero lo más difícil y lo que a mí me ha sucedido es que hay personas muy brillantes, pero a veces carecen como de esa disciplina. Hay otros ciertamente no tan talentosos, más disciplinados. ¿Cómo haces para hacer que el grupo pueda ser multidisciplinario y de cierta manera enérgico para cumplir con los objetivos? ¿Y en qué te fijas cuando vas a contratar a una persona? O sea, que tenga cientos de certificaciones, que solamente se alinee a tu empresa. ¿Cómo es que tú rectificas que esa persona puede ser un elemento valioso de tu grupo de trabajo? Muy, muy buena pregunta, la verdad. O sea, yo siempre me fijo más o menos en lo mismo, y es que sepa trabajar bien en equipo. Es decir, eso para mí es fundamental y es primordial. Eh, si se integra bien en el equipo, si trabaja bien en equipo y si tiene ganas de aprender, porque los hackers, vuelvo al símil con la medicina, los médicos están aprendiendo toda su santa vida, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, porque sistemas operativos y demás nos salen todos los meses versiones nuevas, con lo cual nos toca estar aprendiendo siempre. Pues esa persona que sepa trabajar en equipo, que escuche, ¿vale? Pero que también sepa levantar la voz. Ojo, que eso muchas veces es difícil. O sea, decir, oye, sepa protestar un poco, siempre, siempre con educación y con buenas maneras. O sea, eso por encima de todo también, lógicamente, pero que tenga muchas ganas de aprender. Eso para mí es primordial. Es decir, la persona que puede llegar a tener todas las certificaciones, las más difíciles dentro del mundo del hacking, después a lo mejor realmente no vale para trabajar en equipo. Y ojo, a lo mejor esa persona también es muy necesaria, ¿vale? O sea, lo único que le tienes que reconducir. Llegar y decir, oye, tengo un proyecto y este proyecto lo va a desarrollar única y exclusivamente esta persona. Y como esta persona es muy técnica y no sabe relacionarse con nadie, pues se lo dejo solamente a esta persona. Y ya está. Y dices, bueno, pues vale, sabes que te puedes fiar de él porque sus habilidades técnicas son muy fuertes, bien, estupendo, pero sabes que no va a ir más allá. Con lo cual, dentro del mundo de hacking, cuando nosotros hacemos un pentesting, una auditoría sobre cualquier plataforma, los pentesters hablamos entre nosotros. Oye, ¿qué has encontrado? Esto. Pues es que no consigo explotarlo. ¿Has probado esta herramienta? ¿Has probado este código? Ostras, no. Venga, vamos a por ello. Y vas trabajando en equipo. Eso para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque además aprendes. O sea, es decir, yo ni por mi posición, ni mi experiencia, ni absolutamente nadie sabe todo. Yo estoy aprendiendo constantemente. De hecho, mi lema es el mismo, es always learning, es decir, siempre aprendiendo. Y estoy aprendiendo constantemente hasta desde el minuto cero que contrato a alguien, estoy aprendiendo de esa persona. ¿Vale? Y eso para mí es fundamental. Si esa persona también aprende de mí y aprende de sus compañeros, hay un tono amable y sabe trabajar en equipo, para mí yo no busco nada más. Sé que esa persona tardará 2 meses, 3 meses, 6 meses para adquirir un conocimiento técnico fuerte e importante y delegar ciertas tareas. Sí, correcto. Pero sé que va a ir en ese camino y sé que no me va a defraudar. Para mí eso es lo importante. Después, a nivel empresas, auditorías y demás, como nos piden muchas veces que estemos certificados en determinados sistemas, pues bueno, pues llegas, esa persona hace la certificación, se examina, la prueba y adelante. ¿Podrías platicarnos sobre qué es y cómo fueron los inicios de Hack by Security?
Sí, sin problema. La verdad es que, bueno, estábamos en otra empresa anteriormente, también dedicada también al hacking. No nos gustaba un poco cómo se realizaban las cosas y demás, bueno. Y hablando con unos compañeros y demás, pues decimos, oye, ¿y por qué no lo hacemos nosotros un poco por nuestra cuenta? Es decir, ¿por qué no nos lanzamos a la aventura? Somos jóvenes, eh, podemos hacerlo, pues venga, vamos a arrancar y vamos a tirar para adelante. Y la verdad es que nos funcionó pues bastante bien. Los inicios, yo creo que como de todas las empresas, son bastante duros. Es decir, me da exactamente igual que montes una empresa de hacking o montes un bar. Te da exactamente lo mismo, no deja de ser un negocio. El primer año, primeros 2 años, sabes que siempre vas a estar debiendo pasta, por decirlo de alguna forma, a la empresa, cobrando poco, echando muchísimas horas, etcétera, etcétera. En eso se basa esos arranques de todas las empresas. Pero bueno, nos fue bastante bien y sobre todo porque nos llevábamos muy bien entre nosotros. Teníamos una confianza ciega unos en otros y eso es lo que ha hecho que vayamos subiendo, creciendo y creciendo. Y pues bueno, la verdad es que desde nuestro nacimiento en el 2020 aproximadamente hasta hoy, en estos 2 años y medio más o menos, la verdad es que ha sido pues muy, muy fuerte y bastante exponencial. O sea, siempre con proyectos nuevos, trabajando muchísimo, sin parar, es decir, incluso pues en agosto con auditorías, cuando todo el mundo no tiene, bueno, nosotros también, con lo cual eso es muy positivo para nosotros. Ahora que mencionas ese tema de lo que a uno le apasiona o en lo que estás haciendo, justamente por ahí de mi consulta. Ahora, ¿qué es lo que tiene tu atención hoy día, ahorita? Por ejemplo, antes de entrar aquí a charlar con nosotros, conversar, ¿qué estabas haciendo? Seguramente estabas trabajando y demás. Tenés cosas que hacer. Todos los días tenemos que mandar correo, tenemos que responder, tenemos que hacer A, B, C, D. Pero ¿qué es esa Z que vos querés hacerla? ¿Qué es tu prioridad ahorita porque es para vos? Porque a vos te interesa. ¿Cuál es esa Z? Vale, o sea, decir, va a sonar un poco atópico, ¿de acuerdo? Pero para mí mi prioridad es mi familia y mis amigos. O sea, es decir, yo creo que para mí es lo importante. O sea, es decir, mi familia está bien, sí, de hecho, pues hace pues, aproximadamente hora y pico estaba hablando por teléfono con mi madre. Oye, ¿qué tal? Está, no sé qué, mucho calor por allí, sí. No, pues bueno, es decir, es ningún tipo de problema. Para mí es lo fundamental, o sea, es decir, es conocer que mi familia está bien, que mis amigos están bien, que no les pasa nada, que, pues bueno, a veces te llega a obsesionar, ¿no? Pues, también tengo una hija y demás, y bueno, eso es algo que siempre es lo que realmente me motiva. O sea, es decir, es levantarte por la mañana y digo, a ver, ¿qué hago hoy? Bueno, primero voy a trabajar, sí, voy a trabajar, pero primero doy los buenos días a mi familia, que es lo interesante. Y antes de irte a dormir, pues te despides con una sonrisa y con un beso, porque para mí es fundamental. O sea, es decir, yo no concibo nunca irme a la cama enfadado, y pues bueno, no quiero irme nunca a la cama ni triste ni enfadado. Alguna vez me he ido, pero mi intención es no irme nunca jamás de los jamases. Y para mí eso es lo primordial. Pasado eso, ya sí, ya la segunda pata ya es el hacking y todo lo que tenga que ver con ello. Es decir, nosotros ahora estamos metidos pues, en un proyectillo bastante chulo que no puedo contarlo porque no me dejan, que saldrá en octubre, ¿de acuerdo? Pero bueno, que va a estar bastante chulo y bastante interesante. Pues como nosotros tenemos un congreso que hicimos el año pasado, la HBSCon, pues salió bastante bien, estuvo incluso pues Kevin Minnick presentándola y demás, y bueno, fue bastante chulo. Este año no podemos hacerla, y lo que vamos a intentar hacer es hacerla bianualmente para, pues bueno, intentar traer a personas muy punteras, pero como no íbamos a hacer este año, dijimos, oye, tenemos que hacer algo. Y lo dicho, no lo puedo contar porque no me dejan, pero en octubre saldrá por ahí una sorpresita muy, muy, muy chula y bastante interesante aquí en España presencialmente hablando y pues bueno, está bastante bien. A mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es esto de hackear? Bien, yo creo que a mí, de igual manera que lo que tú mencionas, y esto pues sí me da mucho orgullo, que tú también lo digas así como, oye, ¿qué eres? Pues soy un hacker. Algunas veces me lo toman a mal, algunas veces me lo toman a bien. En el pasado no me quería ni pasar su teléfono, era más como, soy un hacker, no, aléjate de mí, me vas a hackear. Está bien, pero no te vayas a meter a mi cuenta de banco.
oye, no me puedes pagar mi recibo, fíjate que ya me atrasé, no he pagado esto del internet. Pero ¿qué es para ti hackear? Porque para mí era un poco lo que mencionas, la diversión. No lo hacía con fines maliciosos. De hecho, mucha de mi conectividad cuando yo entraba a internet era precisamente con españoles. Yo entraba en la noche a internet, ya todas las personas en México estaban dormidas, y pues me conectaba con NetBoost o Back45, intentaba algunos troyanos en aquel tiempo, pero no era ni para robarle su información, era simplemente con el hecho de empezar a jugar. Para mí era algo como divertido, jugar, descubrir. Y si esto tú crees que tenga que ver con un proceso que se aprende de la ingeniería, es decir, ¿un hacker nace o se hace? Yo puedo estar totalmente neófito en este tema y si yo quiero decir, oye, quiero ser un hacker, es posible, me va a tomar 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cómo es esta diferenciación? Y también quizá aclarar que pues hay algunos casos donde casi Kevin Mitnick ya viene ahí con el teclado enchufado desde el nacimiento. O sea, hay algunas personas que pues sí destacan por esta parte quizá artística o nata. Sí, o sea, decir, bueno, o sea, decir, para mí hackear, el término o algo que puede ser un sinónimo, pues podría ser incluso hasta investigar, podría ser incluso romper, podría ser curiosidad, ¿vale? El hacker no deja de ser una persona que es muy curiosa, o sea, es decir, un hacker dice, oye, esto es así, ¿por qué? O sea, decir, yo recuerdo, pues además, sobre todo cuando tienes niños pequeños, te hablan de esa fase del porqué de los niños hasta los 6 años y tal, y dicen, no, es que el hacker tiene 30, 40, 50 años y sigue preguntando por qué. O sea, decir, vale, tengo un protocolo SMB y ¿por qué se comunica? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? Pues se hace así, así y así. ¿Seguro que es así? ¿Y qué pasa si en lugar de enviar este paquete, envío este otro? ¿Y qué pasa si cambio estas longitudes? O sea, es decir, eso es lo que hace realmente un hacker, es preguntarse el porqué de las cosas. Oye, todo esto está muy bien, está comunicado, funciona un sistema operativo, ¿y qué pasa si? Pues eso es lo que hace realmente un hacker muchísimas veces y eso para mí pues podría ser una especie de definición de hacking o de hacker, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo de que se hace o nace, la verdad es que es muy complejo decirlo, porque no quiero desilusionar a la gente. Para mí hay una parte que nace. Esa parte que nace es la de estar siempre pegado a un libro, siempre pegado a ver vídeos y siempre pegado a una pantalla. O sea, siempre. Cuando digo siempre, es siempre. La persona, el hacker, que está 6 meses, que no es un tiempo abismal, sin hacer absolutamente nada, sin estar informado y demás, empieza a perder bastante el hilo, pero bastante. Y haces tú, o sea, decir, me estás diciendo, Rafa, que no puedo estar 6 meses o 1 año sabático para irme a Tailandia a pasármelo bien. Dices, sí, claro que puedes hacerlo, pero a la vuelta vas a tener que retomar el hilo y te va a costar mucho. Dices, por lo tanto, hay una parte que nace, que es esa curiosidad, ese querer aprender y querer saber continuamente las cosas, y después, lógicamente, está una práctica y una constancia brutal, pero brutal. O sea, es decir, a mí me apasiona cuando ves a los chavales y dices, ¿qué has estado haciendo hoy? No, es que me he estado viendo un vídeo de tal canal y demás, y he estado practicándolo y me he bajado tal máquina y he visto qué tal. O sea, es decir, es eso, todos los días, haces eso realmente es lo que te convierte en un muy buen técnico. Más allá de certificaciones, más allá incluso, pues hombre, la experiencia lógicamente cuenta, eso está clarísimo, pero eso es realmente lo que te va a potenciar y va a hacer que subas, pero mucho. O sea, yo conozco casos de chavales que han trabajado conmigo que no tenían ninguna certificación, ninguna titulación y pasados, ojo, un par de años, tampoco mucho más, les ves por ahí en programas de Bug Bounty sacando pastas enormes, pero pastas, dices tú, es que vivo solamente con esto. Dices, sí, porque llevo 2 años dedicándome a esto. Es decir, pero cuando digo 2 años, es 24 horas al día prácticamente. Y eso es muy fuerte realmente. Es decir, es algo que también hay que separar un poco, que eso lo vas haciendo con el paso del tiempo. Decir, venga, vale, tengo que dedicarle tiempo a aprender,
a mi trabajo, etcétera, etcétera, pero también tengo que dedicarle tiempo a mi familia, amigos y demás. Pero cuando arrancas y eres joven, inviertes toda tu energía, todo tu tiempo en el mundo del hacking y consigues tener un conocimiento, pues lo digo sinceramente, en un par de años bastante importante. Es decir, si lo dedicas y lo haces bien, ¿vale? Si alguien incluso pues hasta te puede guiar un poquito, pues entonces en 2 años consigues un nivel muy top realmente. Muchos seguidores siempre nos preguntan sobre qué deben de estudiar primero antes de empezar con hacking. ¿Qué recomendaciones le darías? Cosas que debes saber antes de empezar con el hacking. Pues vamos a ver. Para mí es importante todo el tema de protocolos y redes, porque al final es cómo se comunican todos los sistemas, ¿vale? Conocimiento de sistemas operativos es fundamental, es decir, es fundamental, eso es impepinable. Cuando tú estás haciendo cualquier tipo de auditoría, la gente siempre piensa, por lo menos inicialmente, que bueno, que vas a acceder con tu pues consolita, incluso con tu Meterpreter ahí y demás. Y dices, no, llegas ahí tu consola y como no sepas realmente los códigos que tienes que ejecutar, dónde están los ficheros, etcétera, etcétera, pues estás más perdido que todas las cosas. O sea, con lo cual, pues bueno, una parte de sistemas operativos me parece muy importante. Y la parte de programación depende un poco de lo que te vayas a dedicar. Después es que el hacking es que es tan amplio, porque dices, bueno, me estoy centrando más en la parte de ataque, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿vale? Pero dentro del hacking está, o yo considero hermanos de hackers, son hackers también para mí todos los equipos de un Blue Team. Son tan hackers como yo o más, eso está clarísimo. Pues bueno, si te gusta a lo mejor todo el tema pues, de instalaciones de firewalls, de gestión de sistemas operativos, es decir, depende un poco en lo que te quieras especializar. Pero inicialmente yo arrancaría por redes y sistemas operativos. Eso lo tengo muy claro. Hace rato que comentaste el porqué de las cosas. Me hiciste acuerdo a este alemán, eh, ¿cómo se llama? Leibniz era, sí, un filósofo, Sí. que más o menos por el siglo XVII, que te acuerdas que se preguntaba, eh, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué hay, cuál es la causa del universo? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Y yo qué hago? ¿O qué quiero? ¿O qué voy a hacer? ¿Y por qué no puede ser algo más sencillo? ¿Por qué mejor no hay nada en lo absoluto? ¿No? O por último, eh, la nada eterna no está mal si llevas la ropa adecuada. Navegar en internet o en la deep web no está mal si sabes lo que estás buscando. Entonces, me parece interesante porque eh, todo se hace bajo un marco de, pienso yo, ¿no? De más que todo, más allá de valores, porque los valores sí son clave, ¿no? En el momento que vos te apasionás por algo. Porque cuando vos te gusta algo y tenés un objetivo, en realidad no pensás económicamente en algo. Lo que te interesa es hacer algo genial, porque de alguna manera se va acompañado de ayudar, aunque no parezca, para ustedes oyentes, porque lamentablemente, sí o no, piensan que nosotros como tal lo que nos interesa es romper cosas, como lo acaba de decir. Pero hace rato hablaste de equipo, te das cuenta de todo lo que estamos hablando. O sea, nos gusta trabajar en equipo, nos gusta confiar, porque dicen, ¿vos confiarías en otro hacker? Sí, me han preguntado, ¿vos trabajas con hacker y confías en el otro hacker que no te hackee? O sea, somos humanos, somos mortales también. O sea, tenemos ese derecho a poder, digamos, de alguna manera, ese margen de duda. Pero en realidad, la duda como tal, ¿qué es duda? Es no tener fe. Dudar es no creer. ¿Te parece? Entonces, aquí donde va mi pregunta. ¿Vos te gusta trabajar solo? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Tenés duda de tu equipo, de tu team? ¿O te gustaría de repente sentarte y detenerte y pensar, ah, caramba, ¿no será que me están interviniendo estos atletas a mí, digamos? O te has friqueado en algún momento de eso cuando has estado trabajando con tu equipo, o netamente decir, no, yo confío netamente en ellos.
y me la juego y meto la No, mano al fuego. ¿O, qué tal, o cómo está, sí, cómo se experiencia en ese contexto? no, yo confío en ellos plenamente. Es decir, pero plenamente. O sea, decir, hay algo que yo cuando arranqué, pues bueno, todo lo que sé dentro de la informática y demás, ya llevo en esto, pues bueno, pues más de 20 años. Arrancas yo creo que más o menos como casi todo el mundo, pues bueno, eres programador, vas aprendiendo, después vas siendo analista, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y hay algo que me encantó, sobre todo de la comunidad hacking, es esa colaboración. Siendo programador, estando en una empresa, pues bueno, eres junior, no tienes por qué saberlo absolutamente todo ni nada que se le parezca. Y llegas a alguien, llegas preguntas y dices, oye, ¿y esto cómo es? Y te dicen BLV. BLV. Dije yo, bueno, no sé, será algún comando que no conozco, ¿no? Y llegas, pruebas, BLV, command not found. Oye, ¿esto de BLV qué es? Y te dicen, búscate la vida. Y dije yo, ostras, tío, que yo pretendo que me ayudes, que yo soy un junior, que llevo aquí 4 días y medio, que te busques la vida. Y dije yo, bueno, pues nada, pues si te buscas la vida como puedes. Y cuando abres un poquito ya más a la puerta de la comunidad hacking, es que tienes, vamos, o sea, accesibles hasta los hackers más punteros del mundo para echarte una mano, para contestarte tus dudas y preguntas. Dices, y eso me parece que no se produce en ningún otro sitio. Y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo. O sea, es decir, es dentro por lo menos de las nuevas tecnologías y demás, el resto lo que hace es, oye, yo sé hacer esto, me siento en mi silla y no le digo a nadie cómo se hace para que no me quiten el puesto de trabajo. Y el hacker no es así. El hacker se sienta en su silla, llama al de al lado y le dice, yo sé esto y te voy a enseñar a que tú sepas. Es totalmente diferente. Y basándonos en esos, yo me fío plenamente en mi equipo. O sea, es decir, oye, que si por diversión alguno de ellos algún día quiere hacer algo, perfecto. No, es que no me molesta. A lo mejor hasta les aplaudo. Lo has conseguido. Me parece genial. Es decir, oye, dime cómo lo has hecho. O sea, mi respuesta va a ser dime cómo lo has hecho porque quiero aprender. Me va a enseñar, me va a decir cómo y después le diré, oye, si la otra vez intentas hacer algo, pues ten un poco cuidado, porque a lo mejor estás en una reunión o cualquier cosa y la puede liar parda. Bueno, vale. Pero más allá de eso, vamos, yo confío plenamente en mi equipo. O sea, es decir, eso lo tengo, vamos, cristalino. No dudo de ellos ni de su forma de ser, que es lo que os comentaba antes cuando contratamos a alguien. Es para mí ese trabajo en equipo es fundamental, esa colaboración, oye, yo no sé hacer esto, ¿cómo se hace? Pues mira, puedes echarle un ojo por aquí. Si no tengo tiempo, porque al fin y al cabo muchas veces el tiempo es nuestra lacra, no tengo tiempo. Mira, mírate este enlace, este documento. Recuerdo que en una auditoría que hicimos a tal cliente pasaba algo similar. Toma el documento, échale un ojo. Es decir, si intentas ayudar como puedes sin ni siquiera tener tiempo. Pues bueno, es decir, eso lo tengo clarísimo y mi equipo para mí es el mejor del mundo. O sea, es decir, lo diré ante quien sea, somos los mejores del mundo. Eso no significa que seamos ni los más vanidosos ni nada. No, digo que somos los mejores del mundo porque nos llevamos muy bien y porque hacemos bien nuestro trabajo y porque confiamos en nosotros. Oye, Eso, eso que eso es acabas de exactamente. mencionar, me encanta, disculpa que te interrumpa, aquí dijiste algo puntual, me gustó mucho, que el tema de, es que vos no podés, vos a veces esperar, estás buscando algo, haces una pregunta tan tonta y te responde un duro, como se dice, te responde el mejor. Yo me acuerdo de Héctor cuando estaba dando cursos, Héctor se destacaba y yo lo destaco mucho aquí en el team y yo valoro mucho lo que él Sí. hace, la sencillez que tiene y demás, como ramita también de book, y eso que no está Luis, pero sí digamos que son elite, son profesionales realmente, son capísimos y no es nada más, no hay nada más satisfactorio que trabajar con gente que tiene la misma pasión que vos, que tiene la misma energía, que está en esa sinergia y de paso decir, ah caramba, ¿no? Y con esa naturalidad que puedes ir a responder. Y hay gente es que eso que mencionaste es importante, ese grado de humildad, de agarrar y poder responderle a alguien que tal vez esté empezando y no tiene ni idea, y te dice, y vos te sentís importante y te motiva. Y eso sí a mi brother aquí, Héctor, con sus alumnos, yo recuerdo muy bien. De hecho, siempre se lo han reconocido, ¿no? Y eso la verdad que es importante. Y yo también, bueno, comparto totalmente tu opinión. Aquí es a ciega, como se dice, ¿no? Sí, no, es que la verdad es que es así. O sea, es decir, hay por ahí, no recuerdo exactamente quién lo dijo,
pero comentaba que nos tenemos que juntar con 3 grupos de personas, básicamente. Con personas, un 33% de las personas que conocemos tiene que saber menos que nosotros, un 33% lo mismo que nosotros y un 33% más que nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos de los que más saben, para enseñar a los que menos saben y para ayudar a los que saben lo mismo. Al fin y al cabo, si tú te metes en ese ciclo y tienes gente que sabe más que tú y gente que sabe menos que tú y estás preguntando a unos y ayudando a otros, estás retroalimentando una organización que va a funcionar eternamente. O sea, que no va a fallar. Esa es la idea. Y eso dentro del hacking es que lo he visto en muchos sitios. Es que es eso. Es decir, es que realmente nosotros, cuando quisimos contactar con Kevin Mitnick, decimos, hostias, nos vamos a arriesgar a hablar con Kevin Mitnick. Es que es Kevin Mitnick. O sea, es decir, pues oye, hablamos con él y nos contestó con una sencillez y una amabilidad que dices tú, uff, increíble. Es decir, oye, una entrevista y demás. Hicimos una entrevista a él que nosotros no éramos ni conocidos, ni nada que se le parezca. Dices tú, pues leche, si conoces y hablas con él. O con Chema Alonso exactamente igual. O sea, es decir, múltiples figuras que son conocidas internacionalmente y que te contestan y hablan y te dan consejos buenísimos. O sea, es decir, yo recuerdo pues de las primeras conversaciones que tuve con Chema Alonso, que me dijo, o que nos dijo, pues estaba también mi socio Miguel Ángel, dijo, oye, sed buenas personas, haced el bien. Es lo mejor que podéis hacer. Si sois buenas personas, vais a triunfar. Y si no, pues a lo mejor ganáis dinero, pero no vais a dormir bien por la noche. Con lo cual dices tú, pues ostras, es que es cierto. Es que es cierto, yo quiero dormir tranquilo por la noche, yo soy buena persona y para mí eso es que gente de esa notoriedad te dé consejos y te ayude, es fantástico, o sea, es brutal. Es decir, eso es, para mí es increíble. Es decir, no tiene ni punto de comparación. Gente pues, de cualquier tipo de nivel. Que, bueno, yo tengo mi edad, pero sigo aprendiendo de gente que es muy, 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 muy joven. Es decir, es gente que tiene 18, 20 años, 30 años y me está enseñando todos los días. Y eso no tiene precio. Realmente, para mí, la parte docente, como docente cuando pues, vas a dar charlas, formaciones y demás, aprender de tus alumnos es extraordinario. Es extraordinario. Bien, una preguntota. Ahora sí que en este mundo colaborativo donde hay plataformas, MISP, OpenCTI y todas estas plataformas donde comunidades, grandes comunidades pueden juntarse para pues, recolectar información de cierto tipo, ¿no? Y bueno, nada más mencioné dos, pero hay muchísimas para todo tipo, incluso de proyectos, ¿no? Todo tipo de indicadores, todo tipo de información. ¿Crees que va a ganar justamente esta colaboración entre equipos, entre expertos, entre profesionales, o va a ganar la censura? Va a ganar y va a sonar mal, va a ganar el dinero. Ese es el que va a ganar. Y lo lamentaremos mucho. Ojo, lo lamentaremos mucho. Va a ganar siempre el dinero. Va a haber empresas y van a llegar y van a decir, ¿qué me interesa? ¿Censurar o que la gente que sabe colabore? Pues bueno, me interesa y gano dinero si estos chavales colaboran, pues eso va a triunfar. No me interesa que los chavales colaboren y prefiero que haya censura porque pierdo dinero. Pues entonces esa es la parte que va a ganar. Es decir, va a ganar realmente siempre, siempre, siempre el dinero. Por el momento en el que estamos pues súper capitalista y demás, pues bueno, es la lacra también que tenemos ahí y es bastante complicado realmente romper todo eso. Porque para mí pues no entra, es decir, dentro de mi cabeza. Es decir, software libre. Dices, ostras, ¿cómo llega alguien y desarrolla un sistema operativo, pues como puede ser Linux, Unix, y dices tú, y lo hace gratuito? Es decir, ¿tú sabes cuánto dinero pues, se podría haber llegado a ganar? Pues a lo mejor cero, porque por ponerlo con un coste, pues no se habría vendido. Bueno, quizá, pero de estar licenciado, ¿cuánto dinero se podría haber llevado? Muchísimo, muchísimo. Pues no, pues llego y lo hago libre. O gente que llega y dice, pues hago un programa de lo que sea, de exactamente igual, una biblioteca, un exploit, cualquier cosa, pum, y lo cuelga en GitHub y dices tú, oye tío, que esto si lo vendes, pues sería una pasta. Y dices tú, ya, ¿y qué? Me da exactamente igual, ¿vale?
Donde haya dinero va a haber un gran problema y si es pequeña cantidad de dinero o pequeño conocimiento nos van a dejar, no va a haber ningún tipo de problema mientras no nos juntemos demasiados. Pero el problema es que el día que lleguemos todos, es decir, oye, que yo lo lanzo ahí y si os queréis unir o queréis empezar la ola, yo encantado de la vida, yo me voy a subir a ella, demos todos un golpe fuerte sobre la mesa, digamos, aquí estamos todos, somos hackers y vais a tener un problema con nosotros si no nos hacéis caso, no legalmente ni nada que se le parezca, es decir, cuidado, que esto no suene amenaza, pero podéis tener un problema. Pues a lo mejor nos empiezan a hacer caso y a lo mejor empiezan a no censurar ciertas cosas y sí a censurar otras. Es complejo, la verdad es que es un mundo que es bastante complejo y hay muchísimo miedo. Si hay, por poner un pequeño ejemplo, hacer un inciso, no hace demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, Internet ni siquiera existía, ¿vale? Y teníamos, pues, mucho, sobre todo en la parte industrial, muchas maquinarias y demás que no estaban conectadas, que funcionaban bien, etcétera, etcétera, bueno, y que necesitaban sus operarios de toda la vida. Hasta que llega Internet, se empieza a expandir, empieza a crecer, y el de la empresa, la cabeza pensante que solamente piensa por dinero, dice, voy a echar a 5 operarios, voy a conectar todo esto a Internet y lo va a manejar uno en remoto y ya está. Y ya con ese uno pago solamente a uno y me olvido del resto y he hecho a 4 personas. Esa cabeza pensante que solamente piensa en el dinero no tiene en cuenta la ciberseguridad ni nada que se le parezca. Y entonces, ¿qué resulta? Que a lo mejor esa empresa, esa industria recibe un ataque y se les cae la producción, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a echar las manos a la cabeza. ¿Qué sucede con todo esto? Que ese ataque puede venir desde Australia, desde China, desde Estados Unidos o desde donde sea. Claro, todo esto en su momento dices tú, pues está muy bien. ¿Y cuál es el resultado o la tendencia, si os dais cuenta, hacia dónde va todo? A que Rusia empieza a crear su propio Internet, a que China empieza a crear su propio Internet, a que Europa empieza a crear su propio Internet. Entonces, ¿qué va a resultar? Que vamos a tener Internet como tal, pues sigue siendo el dueño de Estados Unidos, no lo vamos a discutir ni a negar, vamos a tener 5, 6, 12 redes y entonces cuando yo que estoy en Europa, en España, se lleve mal con el resto de Europa, creamos una subred dentro de España aislada, pero voy más allá y digo, no, que estoy en Barcelona o estoy en Madrid, creo otra subred aislada de la red de España. Es decir, si nos fiamos, nos fiamos, si no nos fiamos, no nos fiamos, pero haciendo las cosas bien, es decir, con cabeza, no hay ningún problema. Es decir, las cabezas pensantes que solamente piensan en el dinero, que piensen que la ciberseguridad no es un gasto, jamás será un gasto, es una inversión. Es decir, que lo tengan cristalino. Es decir, invertir en ciberseguridad hoy es mañana ahorrarte dolores de cabeza, multas y una pérdida económica, de imagen, de trabajadores abismal. Si consiguen darse cuenta de eso, pues a lo mejor la censura empieza a bajar porque se nos va a dar importancia, van a decir, ostras, estos chavales realmente son necesarios, son útiles y a mí me interesa que aprendan. ¿Y cómo aprenden? Hablando entre ellos. Porque si no hablan entre ellos, no aprenden. Yo solo en una habitación con un ordenador soy el peor hacker del mundo, porque no me comunico con nadie. ¿Vale? Si no cerramos puertas, cerramos Internet, por muy conocimiento técnico que yo tuviese altísimo, sería el peor hacker del mundo porque no me estoy comunicando ni colaborando con nadie. 2 personas piensan el doble o casi el doble, pero 4.000 millones de personas juntos, ostras, podemos hacer cosas realmente increíbles. Y si se dan cuenta de eso, las cosas van a ir mucho, mucho mejor. Bien, mi siguiente pregunta, más que ello, tiene que ver con 2 servicios que acabo de ver que ofrecen en su página que me parecen bastante atractivos para el nuevo esquema de ciberseguridad. Uno como tal es el de los ciberseguros. ¿Qué es esto de los ciberseguros? Porque, bueno, pues aquí en Latinoamérica, como bien lo sabes, de hecho en España, toda Europa, Estados Unidos, Canadá, es una zona de más compliance o cumplimiento. Entonces, pues la gente tiende a tener mejores metodologías, adopciones de tecnología ya, aunque sea de manera forzosa, para, como decimos en México, pasar de panzazo o cumplir con las expectativas de
lo que te pide la ley, pero pues sí, en Europa y en Estados Unidos son más exigentes. Entonces creo que esto es un muy buen concepto, por lo menos aquí podría hacerlo en Latinoamérica, porque pues la gente siempre tiene esta frase de que ya se ahoga el niño y luego hay que sacarlo del pozo, o sea, todo lo queremos hacer a destiempo y de una forma un poquito mal hecha. Pero esto podría ser un buen enfoque porque algunas empresas importantes o que su asset principal es la información podrían decir, ¿sabes qué? Yo prefiero tener un ciberseguro, sí gastar un poco en firewalls y demás, pero un ciberseguro podría ser la única alternativa que va a dejar tranquilos a los clientes del banco o una institución financiera o un gobierno específico. Eso por un lado. Y lo otro que me llamó la atención es esto del HSOC, el Hosted Security Operation Center. Conocemos el concepto de SOC, pero creo que esto es algo evolutivo. Es un poco como el Security as a Service. Vendría siendo también esa parte del SOC rentado o un SOC que yo te presto. ¿Cómo funcionan estos dos conceptos y cómo pueden ayudar a las empresas? Sí, genial, genial. La verdad es que los dos conceptos se retroalimentan muchas veces. A ver, la parte de ciberseguros nos va a poder ayudar, obviamente, una vez que ha sucedido algo. Es decir, eso son las ayudas a posteriori. ¿De acuerdo? Pues bueno, es decir, exactamente igual que pues, podemos tener ese seguro de coche o ese seguro de la casa. En el caso de que yo tenga un accidente pues, con mi automóvil, oye, el seguro me paga la reparación, si hay daños, a lo mejor pues la hospitalización mía, se arregla el coche a lo mejor contra el que me he impactado. Pues bueno, pues esto es lo mismo, pero llevado a las nuevas tecnologías. He sufrido un ataque, pues por ejemplo, de ransomware. He perdido datos. Vale, estupendo. Bien, ¿qué datos he perdido? ¿Cuál es el coste de esos datos? Obviamente, los seguros no son tontos y van a decir, vale, cómo ha entrado ese ransomware y demás, exactamente igual que cuando pues, tienes un accidente con el coche, si vas ebrio, lógicamente el seguro no se va a hacer responsable, pues en este caso el ciberseguro hace exactamente lo mismo. Oye, pues has puesto las mínimas medidas de seguridad, sí. Venga, vale, pues entonces nos hacemos cargo de los gastos y vamos a ver un poco cómo podemos arrancar quizá posteriormente o te apoyan legalmente si a lo mejor has sufrido algún tipo de ataque además, no sé allí en Latinoamérica, pero aquí en España sí están creciendo muy, muy, muy exponencialmente los ataques man in the middle, sobre todo con el tema de facturación. Es decir, un cliente que envió la factura a un proveedor y en medio alguien coge la factura, cambia el número de cuenta corriente y lo reenvía. Hay algunos que lo hacen relativamente bien, hay otros que son unos chapuzas, todo hay que decirlo, pero bueno, los que lo hacen bien dices tú, ostras, y esto acabo de pagar una factura a alguien que no es, y claro, a mi cliente le tengo que seguir pagando. Es decir, si la factura es de 5.000 euros, pues esa factura me va a costar 10.000. 5.000 que he perdido, más al cliente que le tengo que pagar, lógicamente. Dices, bueno, pues si tienes ese ciberseguro, pues te puede ayudar legalmente, te va a asesorar. Si a lo mejor depende del tipo de seguro, pues puedes contratar, por ejemplo, una parte de pericial forense. Nosotros también somos peritos forenses, ¿vale? Y pues bueno, hacer esa pericial y esa investigación pues se puede realizar para ver quién tiene el problema. Si lo tienes tú, lo tiene el cliente al cual le tienes que pagar, pues bueno, en esa parte, todo lo que son los ciberseguros te pueden ayudar bastante, bastante. Pero eso sí, hay que tenerlo en cuenta, eso es a posteriori. Es decir, ya ha sucedido el incidente y el ciberseguro es algo que es posterior. Es decir, no es proactivo, que la ciberseguridad tiene que tener una parte proactiva, sino que es reactivo. Y en la parte proactiva estaría la parte, como comentas, del HSOC. El HSOC es un software que se instala entre la capa de hardware y software. Ya sabemos que esto, bueno, es como se vende comercialmente, ¿vale? No es exactamente así, porque siempre se tiene que instalar en algún sitio, pero lo que genera es un kernel entre ambos y está monitorizando ambas cosas, tanto el hardware como el software. Tiene un motor aplicado de inteligencia artificial que tiene un tiempo de aprendizaje y lo que hace es detener procesos. Es decir, no actúa como un antivirus tradicional buscando firmas, etcétera, etcétera, no, sino lo que determina o lo que busca son comportamientos. Es decir, tengo un proceso que, por ejemplo, ahora está ocupando X megas y de repente se dispara muchísimo porque sí. Oye, pues eso lo alerta, lo frena y lo para.
O, por ejemplo, un proceso se está ejecutando con privilegios normales de usuario y de repente salta a privilegios de administrador. Oye, pues lo detengo. ¿De acuerdo? Es decir, mira lo que son pues, esos eventos, monitoriza esos procesos para detenerlos en base a lo que hacen. O sea, es decir, este motor de seguridad, este SOC, obviamente detrás tenemos un SOC de analistas que está pues monitorizando todo, lanzando alertas, etcétera, etcétera, y todo esto es súper programable, ¿vale? Pero tú puedes tener un virus, por decirlo así, inactivo y nuestro software no lo va a detectar. Bueno, está ahí quieto, no funciona, no hace nada, pero en el momento en que arranca e intenta cifrar, por ejemplo, típico ransomware, intenta cifrar el primer archivo, dice, levanta la mano y dice, hasta aquí has llegado. No haces nada más. Detienes el proceso, busca cuál es el software que ha ejecutado ese proceso y lo mete en una bolsa de cuarentena para que no haga nada más. ¿Vale? Es decir, es un software que es preventivo. Es decir, es un paso más, un pasito más allá de los antivirus tradicionales que miraban única y exclusivamente pues, los hashes. Aquí este ya no. Este ya mira comportamientos y mira qué es lo que hacen los procesos para detenerlos pues, antes de que hagan realmente nada malo. Todo esto pues súper configurable, como digo, que tú puedes poner pues, las excepciones que tú quieras. Imagínate que, por ejemplo, dices, no, es que yo tengo un proceso de backup súper pesado los sábados a tal hora. Dices, bueno, pues vale, pues eso lo metemos en una excepción porque va a consumir mucho ancho de banda, muchos megas, etcétera, etcétera. Oye, pues eso lo metemos en una excepción para realmente que no lo detenga ni lo frene. Lógicamente lo mira primero. O sea, es decir, no vaya a ser que alguien enmascarando un proceso legítimo haga algo que sea ilegítimo. Lo mira primero, oye, ¿es legítimo el proceso? Sí, venga, vale, pues bueno, pues está dentro de los márgenes, continúa perfectamente, que no pasa nada. ¿En algún momento te has sentido hackeado? Y si ha sido así, ¿cómo has manejado la situación? Pues afortunadamente no. Es decir, afortunadamente yo no. Vamos, ahora, como lo estoy diciendo, seguro que llegará y algo me pasará. Pero no. Afortunadamente no. De momento no he tenido esa desgracia, ese disgusto de que alguien haya intentado atacar pues, o mi equipo, redes sociales, el teléfono. Bueno, que se puede atacar por muchos vectores, pero de momento por lo menos no. Es decir, he tenido esa suerte. Con lo cual, pues bueno, no me ha sucedido, no he tenido, afortunadamente, como digo, pues que hacer nada. Pero sí conozco gente que sí que le ha sucedido y la verdad es que se lo llevan bastante mal. O sea, es decir, yo pues como no me ha pasado a mí, pues os cuento experiencias de algún compañero, amigo, conocido, ¿vale? Y la verdad es que sí que lo han pasado bastante mal, sobre todo por desconocimiento, porque ya cuando te sientas a lo mejor a hablar con ellos, se dan cuenta de que no hacen las cosas bien. O sea, es decir, pues conozco un caso que dice, no, es que me han hackeado el móvil. Dice, bueno, ¿cómo te han hackeado el móvil? No, es que me he bajado Spotify de un sitio, pues porque así no tengo que pagar licencia. Y le dices, a ver, ¿cuánto cuesta la licencia de Spotify? Dice, no, que son 3 euros al mes. No sé, parece que eran por ahí. 3, 4 euros al mes. Dices, o sea, me estás diciendo que por 3 euros al mes, que además puede ser una cuenta compartida con tu chico, no te bajes las cosas de donde no debes. Dices, es que tienes razón. Y después pasa X tiempo y te dicen, oye, es que me ha vuelto a pasar algo similar. Y dices tú, pero a ver, ¿qué es lo que has hecho? Y dices, no, es que he intentado conectarme aquí en mi cuenta de Gmail. A ver, para. ¿Tienes el doble factor de autenticación en Gmail? Dices, no, ¿qué es eso? Dices, venga, ya empezamos mal. O sea, si no lo conoces, empezamos mal. Se lo explicas, le dices cómo se activa, qué es lo que tiene que hacer, y aún así te dicen, ¿y eso para qué sirve? Dice, bueno, pues sirve para prevenir lo que te ha pasado. Es decir, que te entren en tu cuenta. Es decir, así de sencillo. Es decir, si tienes activado ese doble factor de autenticación, es un poquito más difícil que alguien acceda a tu cuenta de correo o al banco. Unas cuentas bancarias, afortunadamente, ya todas por lo menos, quiero recordar que obligan a ese doble factor de autenticación, pero hace unos años ni los bancos obligaban. Y haces tú, pues, leches, vamos a intentar configurar las cosas bien y hacer las cosas bien, que no por ahorrarnos 2 o 3 euros la liamos parda. O lo típico que te suele decir mucha gente, oye, ¿tienes algún cracker o algún software porque el Office no lo tengo sin licencia? Le digo, sí, mira, toma uno. Y le envío un enlace de eBay donde se venden licencias de Office de eBay legítimas y buenas, que son auténticas, por 10 euros, por 12 euros. Dices, ala,
ese es mi software para craquearlo. Paga 10 euros y olvídate de líos, olvídate de problemas y jaleos, porque te vas a bajar el típico software que te activa absolutamente todas las funciones gratuitas en Windows y no sabes lo que estás haciendo. A lo mejor te vas a bajar ese software de cualquier sitio y sí, vas a tener el Office totalmente gratis, pero el Office con regalito. Y cuando ya quieras darte cuenta de que tienes un regalito, vas a llorar mucho. Y eso a la gente le cuesta bastante. Sobre todo el tema del ransomware, cuando les empiezan a cifrar lo típico, fotos, porque si te cifran, la gente siempre piensa mucho que lo importante pues son los datos y demás, y bueno, cuando te toca a nivel personal, esas fotos de ese viaje o de esa comunión o de tu boda, dices, es que me han cifrado las fotos de la boda y no me voy a volver a casar, lógicamente. O sea, decir, es que las he perdido y ahora qué hago. Y dices, bueno, ¿tienes una copia de seguridad? No. Pues las cosas importantes, tener una copia de seguridad, que no cuesta nada. O sea, es decir, tú tienes tu pendrive, tu USB, o incluso yo, por ejemplo, tengo en CD, todavía tengo en CD, mogollón de fotos. Ahí dices, bueno, están en mi casa. Dices, y no pasa nada. Se tiene que quemar mi casa, lógicamente, para que pase algo. Dices, pero si por el motivo X alguien entra dentro de mi ordenador y me cifra las fotos, yo las fotos las tengo ahí y no me importa. Y después, pues ya vendrán las lamentaciones por otro sitio. Pero las cosas que son irrecuperables las puedo recuperar perfectamente. Y cuando se lo empiezas a explicar así a la gente, dicen, no, si tienes razón. Dices, vale, pues es que yo no quiero que me des la razón. Es que yo quiero que me hagas un pelín de caso. No todo el caso del mundo, porque yo no tengo la razón absoluta ni la quiero tener jamás, pero por lo menos que me hagas un poquito de caso. Es decir, ya que ves las orejas al lobo, ya que ves el peligro, pues bueno, ponle un poquitín de freno y no hagas lo que no debes hacer. Es correcto. La verdad que nos falta educación, no quiero decir les falta, porque a todos nos falta. No lo podemos saber todo, aunque seamos full stack. Me encanta decir esa palabra, somos full stack, a todos le hacemos, pero también en algo somos mejor y en algo también tenemos nuestra falencia, ¿no? ¿Qué opinás vos de... Tengo dos preguntas, voy a hacer un combo. A ver, metaverso, blockchain, edge computing, IA, sistemas de reconocimiento, o sea, cognitive services. Ya lo he visto al Chema con lo que hace con su último, de hecho su participación que tuvo en el Open Expo, estuvo interesante, que estaba hablando Sí, de varios temas, seguramente que estás al tanto más que yo, pero me pareció, estábamos por me, allí. me pareció súper interesante, la verdad. De hecho, tuvimos la otra día una conversa con, con un tipango que trabaja mucho con Microsoft en Azure y ahora está saliendo Azure Stack, ¿no? Que es una combinación, un convito de lo que está haciendo Linux con Microsoft, que está genial, que justamente que es para todo esto, ¿no? La automatización de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que se viene, ¿no? Me acuerdo que alguien dijo, si ahorita las empresas o las personas, en realidad cuando vos le hablas de nube, piensan todavía que es la nube, o piensa que subirse a la nube es seguro, porque yo creo que ahora todo el mundo ya está, ¿sabes qué? Bajémonos de la nube, brother, porque no es tan seguro como pensamos, ¿no? Mejor tengamos una nube híbrida. ¿Cuál es tu opinión al respecto, hoy por hoy, con todo lo que se viene? Ahora, no te quiero ni siquiera mencionar el tema cuántico, ¿no? Porque ya estamos, que no está lejos, no está aquí a la vueltita, ahí en la esquina. Está a la vuelta, correcto. Está en la esquina, y eso que ya se están haciendo pruebas, ¿no? Entonces, mira, para que te des cuenta, estuve recién mirando, y yo lo había pensado, creo que no hay ciencia aquí. Telefónica, la última plataforma que sacó, ¿qué es lo que hace? Básicamente vos aquí agarrás y en tu teléfono puedes administrar tu red Wi-Fi, puedes darle permiso para que tu hijo juegue Fortnite, puedes ya de alguna manera, es que tenés un router en una aplicación, ¿no? Que pues, tal vez filtrado DNS, usan, no sé, Cloudflare, de repente usan Botnet Wall, o de repente también ya está aprendiendo, o sea, le estamos dando más información, nos estamos exponiendo más, porque en realidad nos están vendiendo algo para que nos sintamos seguros.
Ah, caramba, yo voy a tomar este paquete porque me siento seguro. O sea, ya no necesito ni comprarme un antivirus, lo estabas mencionando hace rato. No, cuando es Ujú. perimetral, porque esa es la diferencia. ¿Qué es lo que hace un antivirus? Espera que entre el virus, ¿no es cierto? Una vez que entra el virus, él recién actúa. Ahora, aquí lo que hace un sistema, por ejemplo, filtrado NS o qué sé yo, o sea, es perimetral, no deja entrar. No entra a tu casa. El Ujú. atleta se está ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Y nunca entra. Entonces, eso nos hace sentir seguros de alguna manera, pero realmente estamos seguros como tal. ¿Qué creo? Te vuelvo a mencionar. Metaverso, Edge Computing, ya. Pues es que la verdad es que tenemos ahora mismo un momento bastante interesante y bastante fuerte a quien le guste pues investigar y demás. El tema de la inteligencia artificial está creciendo también de una forma brutal. O sea, es decir, no hace demasiado tiempo veías esos montajes, esas deepfakes, deepfaces que se hacían. Dices, bueno, pues en mi cara pongo la cara, pues yo qué sé, de cualquier otra persona, de un amigo, y se ve, notaba muchísimo que no eras tú, pero están evolucionando a una velocidad abismal y pueden llegar a engañar a una persona. De hecho, es que te tienes que empezar a estar fijando, no, es que no tiene sombra, no, es que este gesto no es suyo, no es que, ostras, ya es algo que es muy complejo realmente. Por lo tanto, es difícil, ¿vale? Es difícil. Es un momento que es bastante interesante. Toda la parte del metaverso. A ver, yo cuando hablan del metaverso, pues es algo que relativamente ya se inventó. O sea, es decir, esto no es algo que sea nuevo de ahora. Es decir, el metaverso, y ya verás tú como alguien me chilla y me empieza a gritar, ¿cómo has dicho eso? Bueno, en sí tiene cierta similitud con los Sims. O sea, es decir, oye, no deja de ser un muñeco que puedes colaborar, o sea, decir, el metaverso es mucho más, lógicamente, ¿vale? O sea, decir, no vamos a negarlo, pero no deja de ser una especie de avatar, de muñeco que te identifica a ti como persona, donde puedes colaborar, hablar, etcétera, ¿vale? Que somos más o menos es lo que hacías con los Sims hace muchísimos años, tú solo, relativamente, pero bueno, ya surgió por ahí lo que es la idea, incluso antes de los Sims había otra serie de videojuegos y plataformas, pero bueno, surgió por ahí. ¿Qué es lo que sucede con toda esta parte? Que nos está comunicando mucho entre unos y otros, nos está acercando, ¿vale? Cuanto más comunicados estemos, la parte de seguridad va a ser peor. Hay una parte de conocimiento que va a ser muy importante, vamos a colaborar todos juntos, va a acercar gente que está imposibilitada a lo mejor físicamente a viajar por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Y que vive en Australia, yo estoy aquí en España y va a poder hablar conmigo sin ningún tipo de problemas, vamos a estar incluso pues hasta tocándonos, incluso pues temas de estos de guantes que ya pues miden la presión, etcétera, y puedes estar palpando realmente a alguien, aunque esté a 200.000 kilómetros de distancia, ¿vale? Puedes llegar a hacerlo, bien, pero todo eso tiene una contrapartida en seguridad, que es cuanto más conectados estemos, más inseguros somos. Porque todos esos protocolos, todas esas actuaciones, todo lo que hagamos tiene que estar muy bien securizado. ¿Vale? O sea, es decir, pongo por ejemplo el ejemplo de algo que a mí me parece como idea muy bueno, que es el de un marcapasos. Llegó pues, un investigador con médicos y demás y diseñaron un marcapasos que para no molestar a la persona que lo llevaba puesto con cables y demás cuando se acercaba a la consulta, pues vía, creo recordar que era por Bluetooth o RDFI, no sé, no recuerdo exactamente el protocolo, podía comunicarse con un monitor y pues ahí pues establecer desde actualizaciones del software del marcapasos, cómo estaba, etcétera, hasta que alguien, un hacker, o sea, no un ciberdelincuente afortunadamente, fue un hacker, cogió y dijo, esta señal la puedo interrumpir, la puedo cambiar, la puedo monitorizar, puedo hacer lo que quiero con ella. Y los médicos se quedaron asustados. Dices, sí, con lo cual esa actualización de software que estás intentando hacer a lo mejor al marcapasos o de firmware que estás intentando hacer al marcapasos, la puedo alterar. Puedo hacer que lo que tú crees que estás leyendo en tu monitor es totalmente falso. La idea, como médicamente hablando, era muy buena porque estás ayudando a una persona, pero no tuvieron en cuenta la parte de ciberseguridad. Bien, pues cuanto más comunicados estemos, ya sea vía relojes, ya sea neveras, coches, etcétera, pues tenemos un problema. Por lo tanto,
todo con esa capa de ciberseguridad tiene que estar rodeado. El metaverso está muy bien, pero con una capa de ciberseguridad brutal. Si no, vamos a tener también un gran problema. Inteligencia artificial, exactamente lo mismo. Es decir, sé que suena un poco a película de Hollywood, me da exactamente igual que penséis pues, en la película de inteligencia artificial, ¿vale? De Spielberg, la de Yo Robot, me da exactamente igual. No está tan lejos. Es decir, queda lejos, pueden ser 100, 200, 300 años, no lo sé, pero si realmente se invirtiese dinero en ello, no estaría tan lejos. Y cuando realmente una máquina llegue a tener no conciencia de sí mismo, porque eso entiendo que es muy complejo llegar a conseguirlo o que llegase a suceder, no lo sé, pero pensase, entre comillas, lo de pensar por sí mismo para actuar, tendríamos un problema bastante gordo, pero bastante importante, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esa capa de ciber tiene que estar en todos los sitios. Y en cuanto al blockchain, para mí es una maravilla. Para mí, yo lo digo y lo diré, para mí el blockchain ha revolucionado bastante las comunicaciones, ha revolucionado la seguridad, eso de conseguir que un documento sea este y no pueda ser otro, porque es que si modificas un mínimo, haces cualquier cosa en la cadena de caracteres, haces algo, ya es totalmente diferente, ya no es el mismo. Es más, es que ese documento ni siquiera lo tienes tú, está repartido entre 17 equipos, dices tú, ostras, ¿y eso cómo es? Bueno, blockchain. Si lo intentas explicar un poco a la gente, y dice, pues vale, al final lo llegan a comprender un poco por encima, pero dices, para mí es la revolución total. Y ya cuando lleguemos al salto cuántico, pues ya Ya veremos veremos ahí. ahí, ¿no? Oye, disculpate que te corte algo que es interesante. Solamente el metaverso, me acuerdo que estábamos riendo el tema del metaverso y nos dijimos, ¿no? Mi amor, ¿querés ir a París? Claro, pero en el metaverso. No, Sí, yo creo sí, que sí. es una broma pesada que ahora me va a costar llevar a alguien hasta París, ¿te das cuenta? Pero ya no como un avatar, ¿no? Pero el metaverso es genial No. en el tema colaborativo y de Ujú. trabajo, digamos, obviamente, ¿no? Correcto, no, pero que me parece genial. Dices, ostras, quiero llevar a mi chica a París. Dices tú, y bueno, pues vale, pues te pones las gafas, obviamente todo pues va evolucionando poco a poco, pero te vas a llegar a poner pues esas gafas tridimensionales, vas a tener pues tu plataforma, o sea, es decir, la película de Ready Player One es que vamos en esa dirección, realmente vamos hacia ahí. O sea, es decir, vas a tener tu plataforma, vas a tener tu traje sensible donde cuando alguien te toca a 2 kilómetros o 20 kilómetros de distancia, tú lo vas a poder llegar a sentir. O sea, es decir, la tendencia es esa. Por lo tanto, dices tú, oye, ¿cuánto me cuesta ir a París? Viajar, cero. Me costará la conexión, me costará lo que sea. O bueno, no sé. O sea, es decir, a lo mejor me cuesta una cena en casa o cualquier otra cosa, pero el desplazamiento va a ser cero. Es decir, no vamos a tener que desplazarnos realmente. Es decir, vamos a llegar, nos vamos a poner nuestras gafas de realidad virtual, vamos a irnos a París, etcétera, etcétera. Visitas a museos se están haciendo ya y la verdad es que se ven bastante bien. O sea, es decir, por lo menos la definición de los cuadros, alguno que he visto yo, la definición de los cuadros es brutal. Ya la de las paredes y demás, a lo mejor cuando te empiezas a mover, empieza a escasear un poquito, pero si yo voy a un museo a ver cuadros, lo que me interesa es que el cuadro esté bien hecho. Es decir, que la pared me la pinten de forma diferente o vea un píxel en una pared, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que el cuadro esté bien. Pues eso lo están consiguiendo y, oye, pues mira, si a lo mejor estoy, pues ojalá que yo ni nadie, no se lo deseo jamás a nadie, lógicamente, estoy en una silla de ruedas y no me puedo desplazar, estoy yendo a un museo que está a 1000 kilómetros de distancia y estoy apreciando algo que sé que me costaría muchísimo verlo físicamente. Por lo tanto, a mí me parece un avance extraordinario. Totalmente, la verdad es que sí, va, va ya a pasos. Bueno, siempre decimos eso, ¿no? Que la tecnología va a pasos agigantados. Yo creo que de siempre, ahora sí que desde, creo que el surgimiento del transistor fue uno de los avances tecnológicos brutales a todo lo que tenemos ahora, ¿no? Y ahora me parece que decenas de millones de transistores están dentro de un microprocesador, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues bueno, las capacidades
técnicas de resolución, todo esto ya de ¿cómo se llama? Las ciencias de datos, deep learning, todo, no, de verdad que está increíble ya poder abarcar todo, ¿no? Ya ni siquiera pensar como en ser especialista de todo, porque no es un mar de cosas, la verdad es que, y dice mi madre, no tienes que saberlo todo, con que conozcas a la gente que sabe, con eso ya tienes bastante camino. Eso es, Totalmente, totalmente. Eso es muy importante. La verdad es que la verdad es que padrísima esta entrevista, me la pasé muy bien. La verdad es que convivir con gente como tú es padrísimo porque es difícil como encontrar gente abierta a esto, ¿no? A comunicar, a transmitir, a querer aportar, a querer colaborar. La verdad es que estuvo padrísima la entrevista. Entonces, de mi parte ya no hay más preguntas. Solo si quieres, no sé si tengas proyectos, algo donde quieras que se divulgue esa información, pues, con gusto, pues el micrófono abierto. Muchísimas gracias. No, al revés. Como os he dicho de inicio, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que cuando recibí pues el mensaje me hizo un mogollón de ilusión. Ostras, pues mira, es decir, me van a entrevistar. Es decir, no es la primera, pero casi. Y me hizo la verdad que mucha ilusión en ese sentido. Y pues bueno, proyectos que estamos nosotros ahora mismo metidos, pues como empresa hacemos de todo, como he dicho. De hecho, estamos desarrollando, por ejemplo, una plataforma, eso sí se puede contar, no hay ningún tipo de problema. Estamos desarrollando una nueva plataforma de formación, ¿de acuerdo? Donde ahí pues va a estar bastante bien, donde vamos a llevar primero toda la formación y nuestros cursos que tenemos ahora mismo. Vamos a añadir cursos, pues por ejemplo, de Ángel Núñez, o sea, vamos a dar una vuelta muy importante y muy fuerte, sobre todo pues para que la gente pues pueda hablar también entre ellos, entre los alumnos, etcétera, puedan colaborar y demás, tener sesiones en vivo y en directo con ellos a través online. Pues bueno, pues llego yo, dice, bueno, pues vamos a, ¿qué dudas tenéis, chavales? Pues vamos a resolver este ejercicio, o vamos a hacer no sé qué, o me voy a inventar un ejercicio sobre la marcha. Cualquier cosa de esas en ese sentido que siempre ayudan en la parte formativa, y es algo que yo creo que es muy positivo. Es decir, no es solamente formación que llegas, ves un vídeo, ves un PowerPoint y te vas, dices no. O sea, es decir, es intentar aportar ese material humano, toda esa calidad humana que tenemos, pues bueno, que intentar traspasar la pantalla y llegar a nuestros alumnos, que yo creo que es algo que es muy necesario, sobre todo después de prácticamente 2 años encerrados por el tema del COVID. Se nota y se quiere a la gente un poquitín más, o sea, es decir, ese contacto humano se echa muchas veces de menos. Pues eso es lo que vamos a tratar de intentar conseguir a través de esta nueva plataforma de e-learning, ¿vale? Que saldrá, si la cosa no va mal, en septiembre. Lo que no sé es la fecha exacta, pero yo creo que sí que la podremos sacar en septiembre, ¿vale? Con lo cual, pues ese es el proyecto en el que estamos embarcados ahora, sobre todo. ¿De acuerdo? Y bueno, por la parte de servicios, pues no voy a hacer campaña comercial. Bueno, no es muy fuerte. Yo, como digo, yo soy el director técnico. A mí déjame lejos a lo mejor un poquito de los clientes, y la parte comercial pues la lleva más mi compañero Miguel Ángel Ríos, y el resto de compañeros de la empresa, que la verdad es que son unos cracks. Hay cualquier ayuda que la gente necesite, siempre estamos abiertos a ayudarles. Muchas veces, yo lo digo, casi he hecho más de un servicio sin cobrar, y lo digo, y no me pasa absolutamente nada. O sea, es decir, que gente me llama, me consulta, oye, ¿y esto por qué? Pues yo contesto. Es que es lo que hemos hablado de inicio. O sea, es decir, es que no me cuesta realmente. Tardaré a lo mejor a veces en contestar porque no tengo mucho tiempo, pero siempre contesto. Dices, necesito que me ayudes con, yo que sé, ¿qué antivirus es el mejor? Digo, venga, que yo no me caso con ningún antivirus. O sea, es que soy capaz, o somos capaces, a veces personalizo demasiado, ¿vale? Pero somos capaces muchas veces de saltarnos muchos antivirus, con lo cual no te voy a recomendar uno, pero a lo mejor es el que más me cuesta saltar. Pues venga, cógete este. Pero como digo siempre, de pago, no te cojas el gratuito, ni etcétera. Estoy abierto pues a cualquier tipo de consulta, duda que la gente tenga, y a tratar de colaborar siempre con todo el mundo. Y en ese sentido, pues obviamente, si vosotros desde la jaula del NOC alguna vez nos necesitáis a Hub Security, nos tenéis para lo que necesitéis, para lo que queráis, ya sean pues eventos, ayudas, colaboraciones, llamarme, escribirme, que allí estamos para lo que queráis. Y poco más. Pues Muchísimas muchas gracias, gracias. Rafael. Ha sido un gusto tenerte aquí en la jaula del noob. De igual manera, pues te agradezco. Así que ya lo saben, si quieren entrenarse en ciberseguridad, pueden ir a Hub by Security. De igual manera, para servicios especializados, los pueden contactar. Y pues de hacker a hacker, te agradezco toda la información que nos has compartido. Ha sido muy divertido. Esto fue la jaula del noob.